Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de webinars Hablemos de Estadística. Les saluda el profesor Jesús Gamboa en nombre de la comisión conformada por los profesores Jorge Chue y Jesús Salinas para darles nuevamente la bienvenida a este webinar que el día de hoy va a tratar sobre balanceo de datos en Python, ¿no? A cargo de Rosalind Chalán, que es ingeniera estadística de la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente forma parte del plantel docente de nuestro departamento de estadística e informática. Si tienen consultas, las pueden ir haciendo durante la presentación por el chat, ya para que al final puedan ser respondidas por la expositora. Ahora sí los dejo con la profesora. Buenas tardes, buenas noches con todos. Bueno, ya el profesor Jesús Gamboa me presentó. Soy la profesora Rosalind Chalán Yajaruna, ingeniero estadístico de profesión, ¿no?, de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad, en el webinar del día de hoy, vamos a tratar sobre balanceo de datos en Python. Pero antes de ello, me gustaría compartir un poco de información, un poco de teoría, ¿no?, acerca de lo que vamos a ver dentro de la aplicación, más que todo en Python, cuando nosotros tenemos pues un dataset, el cual queremos aplicar algún algoritmo de clasificación, ¿sí?, supervisada con Machine Learning, pues hay ciertas deficiencias ahí, ¿no?, que se tienen. Entonces, primero vamos dando algunas definiciones, como lo que es un conjunto de datos, ¿no?, un dataset. Conjunto de datos pues va a ser aquel que contiene toda la información, la cual nosotros vamos a querer desarrollar, ¿no?, con algún algoritmo de Machine Learning, con la finalidad, ¿no?, de clasificar y obtener así un modelo, ¿no?, que clasifique, prediga lo mejor posible. Nosotros sabemos que esta data pues está compuesta de variables independientes, variables dependientes, ¿no? Esas variables independientes e independientes van a estar conformadas por las columnas de nuestro dataset, ¿sí? La diferencia aquí es en variables independientes con dependientes, es que las independientes van a ser nuestras variables predictoras, ¿sí?, las que van a predecir a nuestra variable dependiente, nuestra target o nuestro Y, ¿sí?, en el modelo. Seguimos, ¿no? Nuestra data split, hacemos una división que es lo básico, o lo que se pide en sí cuando nosotros hacemos la clasificación en Machine Learning, ¿no?, aplicando los algoritmos de clasificación. Se tiene de forma general que hacemos un data split, ¿no?, una división de los datos. Dividimos en datos de entrenamiento, llamado el training data, ¿no?, que le decimos usualmente, y los datos de prueba o test de data, ¿no? Aquí la función, ¿no?, que va a tener, o el papel que va a jugar nuestra data de entrenamiento, que va a ser su conjunto de datos, ¿no?, va a ser, ¿no?, que va a ser utilizado, va a servir para construir nuestro modelo, mientras que nuestros datos de prueba, o nuestro test data, ¿no?, va a servir para evaluar este modelo, ¿sí?, construido con nuestra data de entrenamiento, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, una pequeña gráfica, ¿no?, la división de la data, nuestro data training, data test, ¿no? Y si por ahí alguien se pregunta, ¿no?, cuánto sería el porcentaje que se debe de usar para el training, para el test, ¿no? Se puede usar un 70, 80, 60 para el training, para el test, ¿no?, que sería el complemento, ¿no? Al final, él tiene que dar el 100% de nuestros datos, ¿no? Y tendríamos que evaluar también allí. Seguimos. Al nosotros, ¿no?, al hacer la clasificación y evaluar, por ahí en los datos, ¿no?, nuestro algoritmo que nosotros estemos usando, al momento de hacer la clasificación, ¿sí?, y en especial si nuestros datos no están balanceados, ¿sí?, vamos a tener, o se va a cometer, ¿no?, el algoritmo va a cometer errores, ¿no?, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1, llamado el falso positivo, ¿sí?, donde aquí, ¿no?, el algoritmo, ¿sí?, va a dar, ¿no?, algo como positivo, como no lo es, ¿no? Como ahí en la imagen que nosotros vemos, ¿no?, que el paciente no está en estado, pero el algoritmo ha diagnosticado que sí lo está, ¿no?
Y también comete el error tipo 2, como en la imagen también podemos ver, ¿no? Falsos negativos, donde la paciente realmente está en estado, ¿no? Está esperando un hijo o hija, un bebé, pero el algoritmo predice de que no, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor para ello, sí? Poder hacer el análisis o una mejor visualización mediante métricas que salen de nuestra matriz de confusión, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de una matriz de confusión, ¿sí? Donde en la parte que vemos aquí, negativos y positivos para la predicción del modelo, y aquí tenemos negativos y positivos para los datos real, ¿no? Lo que es real. Aquí tenemos como TN o los verdaderos negativos, ¿sí? Los falsos positivos en esa parte, aquí los falsos negativos y los verdaderos positivos, ¿no? Vamos viendo las métricas, ¿no? Una de ellas, la muy usual, es el accuracy, ¿no? Cuando se trata de clasificación binaria, muchos apuntan a mirar el accuracy, pero el accuracy realmente no va a ser siempre un buen indicador, ¿no? Para que nos valide, ¿no? El mejor modelo o de que el algoritmo esté haciendo una buena predicción o un buen uso en este caso, ¿no? Entonces aquí, como aquí ustedes pueden ver cantidad de predicciones correctas, ¿sí? Pero no siempre vamos a tener de allí, ¿no? En especial, si los datos están desbalanceados, ¿no? Nuevamente repito, no vamos a poder decir sí, ¿no? Si tenemos un alto valor, ¿no? Cercano a 1, por decirlo, y decir, no, nuestro modelo ya es adecuado, ¿no? Entonces, habría que mirar, en esos casos, otras métricas, como la precisión, ¿sí? Que es el porcentaje de casos positivos detectados, el recall también, ¿no? O sensibilidad, que sería la proporción de casos positivos correctamente identificados. Entonces, con el recall vamos a tener, ¿no? Los datos positivos correctamente indicados, mientras que con la especificidad vamos a tener los casos negativos, ¿sí? Correctamente identificados, ¿no? Entonces, aquí, mayormente nosotros nos enfocamos en recall y precisión, ¿sí? Entonces, por aquí avancemos. ¿Qué es, no? A definir qué es un poco lo que refiere a datos desbalanceados, ¿no? Datos desbalanceados, ¿no? Es donde se tiene que el número de observaciones no es el mismo para todas las clases de un dataset, ¿no? Utilizado para clasificación. Puede ser que para la data, ¿no? Que clasificamos como 0 y 1, ¿sí? En este caso, ¿no? Se tenga más de una de las clases que de la otra. Y por aquí el algoritmo, ¿sí? Que es de clasificación, en especial los de Machine Learning y más si utilizan los de Random Forest, ¿no? Porque un algoritmo de regresión logística, no tendría tantos problemas como los algoritmos de Machine Learning que nosotros aplicamos, ¿no? Hacen una clasificación pobre, no lidian muy bien con esto. Y en esta parte, ¿no? Quien sale perjudicado es la clase minoritaria. ¿Quién vendría a ser la clase minoritaria? Los que tienen menos proporción de datos, ¿no? Y al ignorar esa clase minoritaria, ¿sí? Pues puede resultar muy costoso, ¿no? Los problemas que tenemos o los resultados o las conclusiones que nosotros podamos dar, en especial, ¿no? En el mundo retail, en los préstamos, ¿no? En los fraudes, ¿no? Imagínense ustedes dar ¿no? Un resultado basados en el accuracy, ¿no? Decimos esto ok, ese modelo es adecuado, ¿no? Pero imagínense ahí. Estaría perjudicando en sí a la institución. Ahora, seguimos. Para ello, ¿no? Para el tratamiento de estos datos balanceados, ¿sí? Existen métodos de balanceo, ¿no? Basados en el remuestreo, el resampling, ¿no? En este caso. Esas técnicas de remuestreo nos van a permitir tratar a nuestros datos, ¿sí? Con la finalidad de equilibrarlos, ¿sí? ¿Cómo los van a equilibrar? En esta parte, ¿no? Con el undersampling o submuestreo, en la que, ¿no? Va a consistir en eliminar filas de la clase mayoritaria,
O también, ¿no? Se puede aplicar el sobremuestreo en las que se van a aumentar más filas, pero de la clase minoritaria, ¿no? Como es lo que ustedes pueden apreciar aquí en esta gráfica. Entonces, aquí, pasemos a la parte de undersampling, ¿no? Los registros, como les estaba mencionando, ¿no? De la clase mayoritaria en el conjunto de entrenamiento se elimina hasta que la proporción, ¿sí? De esta, ¿no? De esta clase minoritaria y mayoritaria se encuentren en el nivel deseado, ¿sí? Como ustedes ven aquí, ¿no? Tenemos acá nuestra clase mayoritaria, se eliminan las filas al azar, ¿no? Aleatoriamente, y trata de equilibrarlo o ponerlo, ¿no? Al mismo nivel que nuestra clase, en este caso, ¿no? Nuestra clase minoritaria. Entonces, una desventaja de aplicar undersampling es que podríamos estar eliminando información valiosa, ¿sí? Estaríamos ahí eliminando esa información, quizás tiene, ¿no? Información necesaria e importante. Ahora, pasemos para el otro lado, que es el oversampling, ¿sí? En esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer? Es replicar, ¿no? Las filas, pero de la clase minoritaria, como ustedes ven aquí. Tenemos la clase minoritaria, pero se hacen las réplicas, ¿sí? De tal forma de equilibrarlo, ponerlo al mismo nivel que la clase mayoritaria, ¿no? Una desventaja de ello, ¿sí? Es que podríamos caer en la sobreestimación del modelo. Además de ello, ¿no? El costo computacional, porque imagínense replicar muestras, ¿no? Si tienes 3000 muestras, ¿no? De la clase mayoritaria, sumarle 3000 más, ¿no? Entonces, si se tiene mucho peor, una data mucho más grande, imagínense, ¿no? Entonces, en muchos casos a veces no es tan recomendable, ¿no? Más que todo por el costo computacional. Entonces, seguimos por aquí. Pero existen otras técnicas de métodos de balanceo, ¿sí? Que a diferencia del undersampling y oversampling, ¿no? Que son las técnicas básicas, las más utilizadas, ¿no? Existe otra técnica, otro método de balanceo, ¿sí? Llamado smooth, ¿sí? Muy usado también, ¿no? ¿Qué hace smooth? ¿No? Crea nuevas filas, ¿sí? Mientras que en las otras replicaba, eliminaba, aquí ¿qué es lo que hace? ¿No? Va a crear nuevas filas, ¿sí? Basándose en patrones, ¿sí? Entre las filas, ¿sí? De la target. O sea, va a escoger, ¿sí? Puntos, ¿sí? Va a escoger puntos de ellas y va a buscar, ¿no? Una relación entre ellas, las asociaciones entre ellas, generando así nuevos targets o nueva información, ¿sí? Nuevas filas, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, esta técnica basada en los vecinos más cercanos, ¿no? La mejor asociación que haya entre líneas, ¿no? De estas filas. Ahora, ¿sí? Ya vimos hasta aquí, pasemos a la parte, ¿no? Del desarrollo y la aplicación mediante Python. Entonces aquí yo voy a utilizar Python desde Anaconda, ¿sí? Desde el notebook de Jupyter, ¿sí? Y entonces aquí, ¿no? Aplicando estas técnicas de remuestreo que hemos visto, vamos a tener que hacer en primer lugar aquí la importación de nuestras librerías. Vamos a utilizar NumPy, Pandas para la lectura de nuestros datos, ¿sí? Entonces, aquí yo ya he hecho la carga, ¿sí? Para no poder hacer la demora, pero igual podemos correr, ¿no? Entonces, la base de datos que se está utilizando en esta ocasión es sobre la fuga de personal reportado por recursos humanos de una determinada empresa, ¿sí? En la cual, ¿no? De los cuales se quiere desarrollar un modelo que prediga si el personal, ¿no? Decide quedarse en la empresa, ¿sí? No se va, no hay fuga de talentos. Entonces, hacemos la lectura de los datos, ¿no? Con pandas y hacemos una previa visualización. Aquí están los datos, ¿no?
Queremos ver cuántas filas, cuántas columnas tiene, entonces con la función shape, ¿sí? Vamos a poder visualizar aquí el número de filas. En nuestro caso tenemos 14.999 y 10 columnas, ¿sí? Si queremos contabilizar las clases, aquí tenemos que hacer, ¿no? En este caso, nuestra variable target, nuestra variable y, nuestra variable respuesta es left, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que se haga el conteo de las clases, ¿no? De esta variable. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Que para la clase 0, ¿sí? Se tienen 11.428 datos y para la clase 1, 3.571. Ahora si queremos ver en proporción, ¿sí? Entonces podemos dar aquí el count, ¿sí? Con la función count. Vemos aquí, ¿no? Que de la clase 0 tenemos el 76% aproximadamente y de la clase 1 el 24% aproximadamente, ¿sí? Ahora si queremos verlo de forma gráfica, ¿sí? Con la función snFactorPlot, ¿sí? De la variable dependiente, ¿sí? Del conteo que hemos hecho. Entonces aquí vemos la gráfica, ¿no? Vemos que tenemos, ¿no? Un mayor, ¿sí? Porcentaje. Tenemos más datos, ¿sí? De la clase 0 y menor proporción de la clase 1, ¿no? Hay datos también, ¿no? Como en las de salud, como en las de retail o de los bancos, ¿no? En las que incluso la clase 1, ¿sí? Que es la clase en la que nosotros nos interesamos, queremos clasificar, queremos predecir, ¿sí? Está mucho más bajo aún, ¿no? Entonces aquí se ha creído conveniente esta data escoger y vamos a aplicar aquí el balanceo de acuerdo a los métodos que hemos visto, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar aquí, nuestra data tiene al 76 y 28%, ¿no? Pueden ser menos porcentajes, puede ser a 60 o 40, pero ahí es relativo. Hay que evaluar, hay que, ¿no? Mirar y analizar, ¿no? Es como que para ti quizás marcas, ¿no? Un límite y dices, si pasa de allí, ¿no? Entonces, ¿no? Tachas algo, ¿no? Pero para otra persona, ¿no? Si sobrepasa una media línea más, quizás no es motivo de tachar o rechazar, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis ahí en esa parte. Ahora, realizamos nuestra data split, ¿no? El entrenamiento del modelo en nuestro caso, ¿no? Bueno, empecemos en este caso aplicando, ¿sí? Un árbol de clasificación básica, ¿no? Entonces aquí, más que todo para nosotros luego aplicar nuestro data split, hacer el particionamiento y observar, ¿no? Las métricas así teniendo nuestra data desbalanceada, ¿sí? Para verificar primero. Entonces aquí, mediante árbol de clasificación, ¿sí? Pero antes de ello también separamos las variables que no usaremos, en este caso la variable sales y salary, ¿sí? Son variables categóricas, ¿sí? Son variables cualitativas. Y aquí nosotros estamos viendo que nos quedamos con solamente datas numéricas. Entonces, ahora hacemos, ¿sí? La separación, ¿no? De cuáles son las variables X, cuáles son nuestras variables Y, ¿sí? Nuestras predictoras y la predicha, o independientes o dependiente, ¿no? Aquí las independientes y la dependiente. Y realizamos la data split, ¿no? La partición. Train y test para X y para Y lo mismo, ¿no? Entonces aquí efectuamos nuestra partición y visualizamos, ¿no? Cómo está en este caso, ¿no? Nuestro X-train y nuestro Y-train. Y vemos, ¿no? Que para este caso tenemos, ¿sí? 10.499 datos, 7 filas. ¿Sí? Lo mismo aquí, ¿no? Prácticamente aquí para el text, nuestra data text,
vemos, ¿no?, que en este caso son 4.500. Ahora sí, vamos a profundizar en la aplicación de nuestro árbol de clasificación para sacar nuestra medición, ¿no?, que se hace con mayor tendencia, que es el accuracy. ¿Sí? Entonces, sacamos nuestro accuracy aquí y tenemos un accuracy de 0.97, 7, ¿sí? Y, ¿no?, aquí nosotros podríamos decir, ¿no?, de que, ¿no?, se tiene una buena estimación del modelo, pero visualicemos aquí en nuestra matriz de confusión, ¿sí? Nuestra matriz de confusión nos indica, ¿sí?, que tenemos aquí en este caso de la clase 0, 3.315 datos, ¿sí?, para nuestra data, ¿sí? Y aquí de la clase 1 tenemos 1.082. Según el reporte, ¿no?, de los otros indicadores que necesitamos evaluar y analizar, aquí vemos, ¿sí?, que tenemos una accuracy del 0.98 redondeando, ¿no? Y vemos aquí el recall y la precisión, ¿sí? Por aquí vemos que, ¿no?, son altos, tanto para la clase de interés como la clase 0, ¿sí? Y aquí vemos el F1 score, ¿sí?, que es prácticamente, ¿no?, como un ponderado entre la precisión y el recall, que también nos va a indicar, ¿no?, la precisión del modelo. Aquí tenemos 0.98. Ahora, si nosotros queremos visualizar, ¿no?, mediante una gráfica nuestra matriz de confusión, ¿sí?, vemos aquí que nuestro recall es alto, ¿no? Tenemos aquí para la clase 0, que está más oscuro, y la clase 1, pues vemos, ¿no?, que es bajo. Ahora, aplicando las técnicas de remuestreo, undersample y oversample, ¿no? Ahí está la imagen para poder recordar de alguna u otra manera, ¿sí?, lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Antes de ello, ¿sí?, al aplicar aquí vamos a hacer el conteo de estas clases, ¿no? La clase 0 y clase 1, ¿sí? Hacemos la corrida y aquí visualizamos, ¿no? Es que nuevamente estoy haciendo lo anterior prácticamente, pero para aplicar, ¿sí?, el resample, aquí el remuestreo, ¿sí? Voy a dividir las datas, nuevamente ceros y unos, y voy a visualizar aquí las dimensiones de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos nuevamente 11.428 y 3.571. Ahora, vamos aplicando, ¿sí?, undersample. Empezamos aquí esta grafiquita, undersample, ¿no? En este caso, la clase mayoritaria, ¿sí?, se eliminan filas de ellas aleatoriamente y vamos a equilibrarlo conforme a la clase minoritaria, esta clase de interés, ¿no? Está de anaranjadito en este caso. Entonces, hacemos la aplicación, ¿sí? Vemos ahora aquí, ¿no?, las dimensiones aplicando, ¿sí?, undersampling. Aquí le decimos, ¿no?, con random oversampling, y tenemos aquí que ya se están igualando, ¿no? Vimos por aquí la clase minoritaria 3.571, mientras la clase mayoritaria 11.428. Aplicamos undersampling, que es eliminar las filas, ¿sí?, de las clases mayoritaria, y vemos aquí, ¿no? Ya se hizo un equilibrio, se igualó prácticamente a la misma cantidad de filas de la clase minoritaria. Hacemos un plot de ellos y vemos aquí, ¿no?, que están equilibradas. Ahora, si queremos, hacemos una pequeña visualización de nuestros datos, y ahora vamos a aplicar
La técnica random oversampling, o ROS, también que le llaman, ¿no? Que es acerca del sobremuestreo aleatorio. Ya habíamos visto aquí que en esta parte, ¿sí? Vamos, ¿sí? A replicar, ¿sí? Vamos a replicar la clase minoritaria, ¿sí? Entonces aquí, en otras palabras, vamos a duplicar la clase mayoritaria, en otras palabras, ¿sí? Entonces aquí, hacemos la aplicación de acuerdo a la división, ¿no? De la clase 0, clase 1 que habíamos hecho anteriormente. Simplemente aquí aplicamos oversampling, ¿sí? Y hacemos la visualización aquí, ¿no? Teníamos 11.428, pero para la clase minoritaria, para la clase mayoritaria, perdón. Ahora la tenemos también para la clase minoritaria, ¿no? Hubo aumento del dataset, ¿sí? Ahora nuestro dataset tiene 22.856 filas, ¿sí? Entonces, también hacemos una visualización gráfica, ¿sí? Y ahora vamos con la aplicación de esta técnica Smooth, ¿no? Entonces, aquí prácticamente donde aquí se iban a crear nuevas filas en base a patrones de asociación, ¿no? Es lo que habíamos indicado, lo que se había dicho, ¿no? Prácticamente aquí lo que vamos a hacer es, ¿no? Primero hay que instalar, ¿sí? Librería Inblea, ¿no? Que lo pueden hacer mediante aquí Python, o desde la consola sería mediante estos, ¿no? Códigos que ustedes ven aquí. Ahora, ¿no? Para Smooth tenemos que importar en este caso, bueno, yo ya lo tengo aquí, ¿no? Voy a correr esta librería Smooth, importando Smooth, y nuevamente, ¿no? Porque en las anteriores, como había hecho mi clasificación de ceros y de unos, pero para aplicar las otras técnicas básicas, ¿no? Undersampling y oversampling, aquí voy a hacer lo mismo, pero ya para aplicar para Smooth, ¿sí? Smooth, ¿sí? Aquí la estrategia es sobre la clase minoritaria. Entonces aquí, ¿no? Corro esta parte aplicando Smooth, ¿no? La división de las X, de las Y, que vienen de aquí de mis X de Smooth, aplicando Smooth, ¿sí? Y aquí yo tengo ahora mi data balanceada mediante Smooth, ¿no? El enfoque aquí es, ¿no? Que se cojan esos datos de la clase minoritaria, ¿sí? Y se agreguen nuevas filas, ¿no? Que fue lo que pasó aquí, ¿no? Es un caso casi similar, ¿no? A lo que vimos al de sampling, ¿sí? Entonces aquí, si queremos ver de la forma gráfica, también vemos aquí, ¿sí? Ahora, si que nosotros queremos, ¿sí? Analizar, ya hacer la predicción, ¿sí? Ver nuestro accuracy final, nuestro recall, nuestra precisión, vamos a hacer, así como lo hicimos al inicio, con la data que no estaba balanceada, ¿sí? Entonces nuevamente hago la corrida, la creación de las muestras del train test, pero miren aquí, es en base a la data balanceada mediante Smooth, ¿sí? Entonces hago la corrida, corro, ¿no? Nuestro Y predicho, y hago el cálculo de la accuracy. Entonces ven aquí que la accuracy en el anterior es 0.977 y aquí 0.985 aproximadamente, ¿no? Entonces aquí nuestra matriz de confusión, ¿sí? Anteriormente veíamos, ¿no? 10.000, ¿sí? Perdón, 1083 creo era. Sí, 1083. Y aquí vemos un aumento, ¿no? De casi 100, ¿no? Aquí nos está indicando que utilicemos para la clase 0, 3.323 datos y para la clase 1 utilicemos 1.111 datos, ¿no? O que se van a utilizar en este caso para la clasificación 1.100, ¿sí? 1.111 datos.
Entonces aquí, nuevamente, ¿sí? Extraigo las métricas, el accuracy, y aquí vemos que para la clase de interés, que es la clase 1, hubo un ligero aumento, ¿sí? Un ligero aumento en la precisión y el recall. Ahora, como adicional, sí, aquí ya que este webinar solamente se iba a tratar acerca de, ¿no? Las técnicas de undersampling, oversampling y smooth, aquí vamos a hacer también como agregado la técnica smooth Tomic, ¿sí? Tomic, que también es muy usual. En esta parte, ¿sí? Lo que se hará es una combinación de oversampling, ¿sí? En este caso de oversampling, que es de sobremuestreo, que se va a escoger a la técnica Smooth, y Tomic, ¿sí? Que vendría a ser la técnica de undersampling, ¿sí? Entonces aquí, de bajo muestreo, no undersampling, bajo muestreo, ¿no? Vamos a hacer la mezcla de estos dos, ¿no? Vamos a hacer como un híbrido prácticamente, ¿no? Donde aquí también vamos a crear nuevas filas, ¿sí? Nuevas filas, nuevo target, ¿sí? Entonces aquí, ¿no? Vamos a hacer la importación del paquete Smooth Tomic, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Nuevamente lo que nosotros habíamos hecho para el anterior caso de Smooth, ¿no? Tenemos que crear aquí nuevamente la clasificación de X, ¿no? Tenemos que, perdón, separar las X, la variable dependiente, porque en el anterior habíamos aplicado, pero para Smooth. Ahora tenemos que hacer, ¿no? Para esta combinación. Entonces aquí, ¿sí? Hago nuevamente la corrida, veo las clases, ¿no? Y aquí vemos que tenemos 11.391, ¿no? Ese es el híbrido, la generación de las nuevas filas, ¿sí? Entonces aquí de manera gráfica también podemos ver un equilibrio y nuevamente hacemos la separación de la clase predicha y las predictoras para, ¿sí? Para hacer nuestra predicción y ver nuestra accuracy, ¿sí? Cuánto nos da, en este caso 0.99, nuestra matriz de confusión, ¿sí? Nuestra matriz de confusión, ¿no? Casi similar como la de Smooth, nada más, ¿no? Nos indica que se están utilizando 3.343 datos de la clase 0 y 1.113 datos de la clase 1. Entonces aquí vemos nosotros, ¿sí? Nuestra accuracy, vemos aquí en el caso de la precisión, ¿sí? También la mejora. También vemos que, ¿no? Aunque ha aumentado aquí la parte de la clase 0, que no es realmente nuestro interés, ¿no? Nuestro interés es predecir si el personal se retira, ¿no? O decide quedarse aquí, ¿no? Entonces aquí, bueno, acá hay un poco más de información acerca de balanceo de datos con TOMEC nada más, centros, ¿no? De conglomerados, y así hay otras técnicas que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Para hacer el balanceo de nuestros datos y de esa forma llegar a ser un mejor modelo de predicción, ¿sí? Entonces, si hubiera alguna pregunta que deseen hacer, lo pueden realizar, ¿sí? Y esto por mi parte es todo lo que tenía que mostrar. Y agradezco más que todo su participación y su atención en este webinar. Gracias, Salim. Sí, acá hay una pregunta que acaban de hacer. ¿Cómo mejoró la precisión con el oversampling? Con el oversampling, en este caso, ¿no? Tendríamos que hacer la aplicación, ¿no? Donde está el oversampling. Aquí lo que habíamos hecho con la técnica con el método de oversampling, simplemente era el balanceo, ¿no? Más me enfoqué en la parte de Smooth, que era lo más usual, ya que las técnicas de oversampling, ¿sí? Undersampling y oversampling son las más clásicas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer también nuestra predicción, ¿no?
aplicando ya la data balanceada, ¿sí? En este caso, mediante undersampling, la aplicación sería, ¿no? Con este data balanceada, aplicaríamos así como hicimos en Smoke y Smoketomic, ¿sí? Aquí en esta parte solamente se ha hecho el balanceo, ¿no? Al igual que el de Random Oversample. Pero se podría hacer esa aplicación, ¿no? Mucho más adelante, ya teniendo un poco más de, ¿no? Profundizando, mejor dicho, en esto, ¿no? Como en este caso se requería poco tiempo, ¿no? Traté de abarcar la parte de, ¿no? Que más se usa. Las otras son, ¿no? Técnicas básicas, pero se prefiere hacer, ¿no? Con el remuestreo sintético, como Smoke, en este caso, ¿sí? Tendríamos que hacer nuevamente así en el caso de la predicción para ver nuestra accuracy, nuestra matriz de confusión, ¿no? Y la precisión en ese caso. ¿El notebook es posible compartirlo? Es lo que preguntan también por el chat. Sí, creo que en esa parte ya tendrían que coordinar contigo, Jesús, pero si, ¿no? Si desean que se comparte este material, no tengo ningún problema, lo puedo compartir. Ya, entonces que me escriban al correo donde les envié el link. Ya, y por ahí, yo entro hoy día, mañana, los que escriban, ya te paso sus correos para que le envíes, pues podríamos quedar así. Ya, está bien. Ya entonces. Ya. Escriban al correo que les envié con el link del Zoom. Creo que no hay alguna otra consulta por allí. A ver, creo que no. ¿De dónde se puede extraer la data? Es lo que preguntan, esta data de aquí. Realmente esta data, no es tan fácil de obtenerla, ¿no? También, la obtuve mediante un compañero, sí, Carlos Alba, no sé si está presente, ¿no? Pero si ustedes quieren trabajar, ¿no? Con datas en las que más se usan, que es las del retail, pueden entrar a la página de Kaggle, ¿sí? ¿no? Kaggle, y ahí van a encontrar pues un montón de datasets que les puede servir, ¿no? Información y de esa manera aplicar y trabajar, ¿sí? Aplicando estos métodos que se han visto en este webinar. Okay. Bien, creo que eso sería todo. Sí. ¿Cuándo hacer la partición de dataset en tres? Es decir, train, validation y testing. ¿Cuándo hacer? ¿No? Esto es requerido cuando nosotros aplicamos la clasificación supervisada y utilizamos los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Es muy usual y requerido realizar este particionamiento de datos, ¿no? También se han visto que cuando se han aplicado así directamente regresión logística, ha habido casos en los que se ha realizado partición y en los casos en los que no. Pero entonces aquí, como nosotros hemos aplicado con algoritmos Machine Learning, entonces en esa parte es donde se realizaría, ¿no? Esta partición, para de ahí nosotros recién poder ver en nuestra data de entrenamiento, ¿no? Qué porcentaje de clasificación de la data de la clase 0 y clase 1 se tiene, ¿sí? Okay. Cuando usamos el undersampling o el oversampling, ¿es necesario usar una cantidad mínima de datos? ¿Hay alguna recomendación en cuanto a ese valor? Sobre cantidad de datos, ¿no? Más que todo ahí para aplicar cualquiera de las dos metodologías, ¿no? Como había dicho al inicio, es relativo y habría que hacer un análisis, ¿no? Porque nosotros podemos decir hasta cierto tope, ¿no? Y se restringe algo, pero para otro pasar una media línea más, pues no es motivo de restricción, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Habría que analizar y verificar si es que ¿no? se realizaría el balanceo de los datos con cualquiera de estas técnicas vistas
Además de ello, ¿no? Lo usual aquí ver, ¿no? Si se tiene, ¿no? De manera usual, de forma general, por decir, como en este caso, ¿sí? De este ejemplo, verificar si a un 70%, ¿no? Un 70% y el otro un 30%, o 75%, 25%, entonces ya podemos por ahí como que mirar si, ¿no? Podemos aplicar o es necesario aplicar el balanceo, pero en sí es relativo, ¿sí? Es abierto en sí. Eso ya depende de ti, de cómo, ¿no? Creas conveniente los límites que pones. Si tú crees que un 60 y 40% de ello está bien y no requiere balanceo, pues se sigue para adelante, pero siempre mirando las métricas, ¿no? No solamente la accuracy, sino también el recall, que es la sensibilidad, y la precisión también. Ok, gracias, Rosalín. Estamos cerrando por aquí entonces. Esta grabación va a estar compartida también en el Facebook del departamento y los que desean, como le dije, pueden escribirme al correo, ¿sí? Para poder tenerlo. Gracias. Buenas noches.